Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en JavaScript. Bueno, pues vamos a seguir con la elaboración de nuestra calculadora de la práctica guiada. Vamos a ir ya pues al tercer capítulo dedicado a esta calculadora. Es probable que no la terminemos del todo porque no me quiero extender 20 capítulos para hacer una calculadora. Probablemente pues la comience y luego ya cada uno que la termine como pueda, ¿no? Es decir, yo os doy una idea y después que cada uno la termine. Seguramente también cuelgue la mía ya terminada para que podáis ver pues cómo está construida. Lo que no quiero es dedicar 20 capítulos a esto. Bueno, pues vamos a seguir construyendo la calculadora y para ello tenemos que ver qué es lo que tenemos hasta ahora, en qué punto nos encontramos y cómo seguir avanzando. Así que vamos a echar un vistazo. Bien, pues este es el código que tenemos de momento. Tenemos una función para que nos escriba los números, eso lo hicimos ya hace un par de vídeos y vemos que funciona bien. Y también tenemos una función denominada suma, que lo que consigue es que los números se vayan sumando. Esta función es llamada cada vez que pulsamos al botón del más. Es decir, nuestra calculadora tiene un más, cada vez que pulsamos en ese botón, esta función es llamada y hace su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que conseguíamos con esto era que una calculadora, a medida que le vamos dando al botón del más, pues vaya sumando. Si cogemos una calculadora real, que es lo que perseguimos, ¿no? Que funcione como una calculadora real, pues lo que hemos conseguido hasta ahora es ir escribiendo números y cada vez que le damos al botón del más, 5 más 3 más, bueno, pues fíjate que aquí al darle por segunda vez al más ya nos da la suma de los dos números anteriores, ¿no? Que puedo seguir escribiendo cifras en la calculadora y cada vez que le damos al más, bueno, pues esta va sumando los números que llevamos hasta ahora, ¿no? Y eso es lo que habíamos conseguido en nuestra calculadora. Para verlo voy a pulsar F12 ya que estoy en Dreamweaver para que me abra esta calculadora en el navegador y bueno, pues le digo 5 más 3, 5 y 3 son 8, con lo cual la próxima vez que pulse en el más tiene que darme la suma, fíjate, 8 más 2, 10 más 6, más, es decir, nos va escribiendo la suma paulatinamente, ¿no? Bien, ¿por dónde podemos continuar? Bueno, pues podemos continuar quizás por el botón del igual, es decir, conseguimos que nuestra calculadora pues vaya sumando cifras, pero para que vaya sumando cifras tengo que ir dándole al más y ver pues qué es lo que hemos sumado hasta el momento, ¿no? Sería buena idea pues darle al botón del igual y que ya nos calcule la suma entera de lo que llevamos hasta ahora, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de hacer eso. Volvemos al código. Para hacer eso necesitamos una función que sea llamada cuando nosotros pulsemos este botón del igual. Es decir, cuando pulsemos este botón deberíamos de llamar a una función que sea capaz de sumar pues todos los números que hay en el interior, ¿no? Y me podríais decir, pues ya tenemos una función que hace eso, que es la función suma. Ya, pero es que este signo igual deberá de valer tanto para cuando queramos hacer sumas como cuando en un futuro estemos haciendo restas, multiplicaciones, divisiones. Con lo cual, este botón no puede llamar a la función suma, porque entonces no podría llamar a una segunda función resta, que todavía no hemos elaborado, o a una futura función multiplicación o una división. Debería de llamar este botón igual a una función que detecte cuál es la operación que estamos realizando y en función de esa operación, de si es una suma, una resta, una multiplicación o una división, pues que haga el cálculo correspondiente. Yo por lo menos lo veo así. Luego entonces nos vamos a nuestro código y lo que yo haría pues sería crear esta función que calcule el resultado, ¿no? Luego entonces yo haría lo siguiente, mirad, creo aquí una función, function, a la cual voy a llamar, por ejemplo, resultado. Esta es la función que va a invocar, a llamar el botón del igual. Abrimos la llave de la función, vamos cerrando ya la llave. Y como digo, esta función se va a encargar de detectar cuál es la operación que queremos realizar y en función de la operación, pues que haga el cálculo, ¿no? Y vamos a tener 4 operaciones básicas en principio. Vamos a tener la suma, la resta, la multiplicación y la división. Con lo cual, yo haría lo siguiente. Construiría un if para detectar si la operación que queremos realizar es una suma. Y aquí pues le diría if sumar. Y sumar de momento pues es una variable que ni siquiera he declarado. Ahora después la declaramos, ¿no? Con esto le estoy diciendo a mi programa, oye, mira a ver si lo que queremos hacer es sumar. Luego entonces if sumar, abrimos la llave de este if, voy cerrando ya la llave para que no se nos olvide. ¿Y qué tenemos que hacer aquí dentro? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es que nos muestre en el display de la calculadora la suma. Y para ello yo haría lo siguiente, document.getElementById y aquí, bueno, pues identificamos a nuestro display y accedemos a la propiedad valor. Con esto le estamos diciendo, mira, el valor del display tiene que ser el siguiente. Y a continuación del igual, la suma
de todos los números que llevemos pues introducidos hasta ahora, ¿no? Recordamos que esos números se han ido acumulando en la variable acumulado. Esto lo vimos en el vídeo anterior, ¿no? Luego entonces yo aquí le diría, oye, mira, coges y me muestras el acumulado. Y esto ya os anticipo que no va a estar correcto del todo, pero me gustaría que lo vierais desde un principio, ¿no? Con lo cual, oye, mira, le estoy diciendo, oye, mira, si lo que queremos hacer es sumar, pues entonces muéstrame en el display de la calculadora lo que llevamos acumulado hasta ahora. Pero ya os anticipo, como digo, que va a fallar. Nos queda declarar esta variable. Bueno, pues yo haría lo siguiente. Arriba, en la zona donde hemos declarado dos variables, la variable cifra y la variable acumulado, pues yo declararía otra variable más que va a ser la variable sumar. Y va a ser de tipo booleano. Voy a decir que esta variable, pues en principio es falsa. Y luego, dentro de la función suma, por ejemplo aquí al final, pues digo que esta variable, la variable sumar, es true. Y así trabajamos un poquito con variables booleanas. ¿Qué intento con esto? Esta función, la función suma, recordar que es llamada, es ejecutada cada vez que nosotros pulsamos en el botón del más de la calculadora. Es decir, cada vez que nosotros vamos a sumar una cifra, bueno, pues estamos llamando esta función. Eso quiere decir que si nosotros antes de dar al igual, lo último que hemos hecho es darle al botón de la suma, pues está claro que queremos sumar las cifras, ¿no? Luego entonces, como se supone que antes le hemos dado al más de la calculadora, el código, el navegador ha tenido que entrar en la función y leer esa instrucción. Con lo cual, en la función resultado, es decir, cuando ya pulsamos el igual, le estoy diciendo que si sumar es true, esto lo he abreviado, pero esto es lo mismo en este if que acabamos de construir que escribir lo siguiente, if sumar igual a true. Va a funcionar tanto de una forma como de otra. Las variables booleanas, para evaluar si son verdaderas, tan solo con poner su nombre es suficiente. Aunque si ponéis if sumar igual a true, oye, mira a ver si esta variable es verdadera, también funcionaría. Entonces, como si vamos a sumar va a ser verdadera porque antes el código ha estado aquí, en esta función suma, y ha leído esa variable, pues entrará dentro de este if y se supone que nos va a escribir en el display de la calculadora lo que llevemos acumulado. Pero como digo, vamos a observar que no lo hace del todo bien y lo he dejado así a propósito para que veáis el porqué. Vamos a guardar cambios. Bueno, y muy importante que ya se me olvidaba. Tenemos que escribir el evento en el botón correspondiente, es decir, tenemos que decirle al botón igual de la calculadora que cuando lo pulsemos, es decir, en el evento onClick, pues llame a esta función. Luego entonces en el código HTML localizamos el botón del igual, que es fácil relativamente localizar el botón del igual, y una vez que lo hemos localizado, pues escribimos el evento correspondiente. OnClick igual, a comillas, resultado. Bien, y una vez que ya pues hemos hecho todo esto, ahora sí guardamos cambios. Nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y vamos a examinar lentamente, detenidamente, qué es lo que hace. Luego entonces 5 más 3. 5 y 3 son 8. Fijaros que le he dado una única vez al símbolo más. Con lo que hicimos en el vídeo anterior, ahora mismo, tal y como estoy, si le vuelvo a dar una segunda vez a este botón del más, debería describirnos en la pantalla la suma de 5 y 3, que es 8. Luego entonces, si le doy al más, efectivamente así es, ¿no? Y después de darle al más, si yo digo que 8 lo sume a 2, 8 y 2 son 10. Con lo que hemos hecho hasta ahora, si nosotros pulsamos en el botón del igual, debería de escribirnos la suma de 8 y 2, es decir, 10, en la pantalla de la calculadora. Sin embargo, si le doy al igual, pues vemos que efectivamente no es así, tal y como yo os anticipaba. En vez de escribirnos 10, nos escribe 8. ¿Esto a qué es debido? Bueno, pues esto es debido a que tal y como programamos en el vídeo anterior la función suma, bueno, pues lo que estamos consiguiendo es acumular en la variable acumulado, pues lo que lleva acumulado hasta el momento, más lo que haya en ese momento en el display. Pero como nosotros lo que estamos haciendo ahora es pulsar el botón del igual, pues lo que hacemos es llamar a la función resultado. Y esta función resultado lo único que hace es escribir lo que llevamos acumulado hasta ahora, pero no suma a esta variable acumulado la cifra que hay ahora mismo en el display. Luego entonces, para que esto funcione completamente, pues en nuestra función resultado deberíamos hacer lo mismo que en la función suma. Es decir, agregar a lo que llevamos acumulado hasta ahora, que pueden ser 2 o 200 números, tenemos que agregarle el que actualmente está en el display. Luego entonces aquí lo que tenemos que hacer es sumar
nuevamente, pues parse int. Aquí le he debido dar algún botón, perdonadme, que no debo, porque me dice que me va a imprimir esto. Decía, pues aquí tenemos que sumarle más parse int de cifra. Es decir, lo que hay ahora mismo en el display. Bueno, pues una vez hecho esto, guardamos cambios, nos vamos al navegador, actualizamos con F5 y comprobamos a ver si ahora el signo del igual hace la suma correctamente. Entonces yo le digo 5 más 3, que son 8, más, ahí está el 8, 2. 8 y 2 son 10. Luego entonces ahora cuando le dé al igual, sí que debería de sumarme lo que llevo en la variable acumulado, que es 8, más lo que hay ahora mismo en el display, que son 2. Es decir, al darle al igual, debería de escribirme un 10. Luego entonces si le doy al igual, bueno, pues efectivamente así es, ¿no? Y bueno, pues a partir de aquí, si nosotros, una vez que le hemos dado al signo, al botón del igual, pues seguimos sumando cifras, debería de funcionar. Es decir, tenemos un 10 en el display de la calculadora, bueno, pues pulsamos en el más, le digo más 6, más, fíjate que me va escribiendo la suma, ¿no? 2 más 9, y ahora si le doy al igual, pues 18 más 9 creo que era lo que habíamos sumado, ¿no? Bueno, pues 27. Y si sigo sumando, más 2, igual a 29, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que voy buscando en todo momento es que funcione como una calculadora real, como por ejemplo la calculadora de Windows. Cada uno puede hacer una calculadora y que funcione de otra forma, pero lo que persigo es ese comportamiento. Entonces, si yo le digo aquí 5 más 3 más 2, bueno, pues si ahora le doy al igual, me tendrá que poner un 10, ¿no? Y si ahora me da por sumar más 6 igual 16, ¿no? Y así sucesivamente, más 7, más 3. Bueno, pues de momento creo que hemos conseguido ese comportamiento. Bien, y una vez que hemos llegado a este punto en el cual hemos conseguido que nuestra calculadora sume, ¿no? Y que el botón del igual pues funcione, ¿por dónde podríamos continuar? Bueno, pues continuaríamos por la resta, es decir, la suma yo creo que más o menos nos funciona bien. Ahora pues podríamos continuar por la resta. Os anticipo que a partir de aquí el ejercicio se complica bastante porque uno podría pensar que igual que hemos creado la función de la suma, pues ahora creamos la función de la resta cambiando los signos y todo funciona igual. Pues no es así, con lo cual, pues como digo, se va a complicar un poco, ¿no? Pero bueno, lo vamos a intentar. Vámonos a nuestro código y bueno, pues si nosotros hemos creado una función a la cual hemos llamado suma y que va sumando, pues vamos a ver si somos capaces de crear una función que podemos llamar resta y que sea capaz, en principio, de restar una cifra que ya haya en el display de la calculadora, ¿no? Luego entonces vamos a crear esta función, función, y bueno, pues si a la otra la hemos llamado suma, a esta vamos a llamarla resta. Abrimos la llave y cerramos la llave. Y en principio, pues vamos a hacer lo más fácil, ¿no? Lo más fácil sería lo siguiente. Vamos a ver si tengo una función suma con este código que funciona. Bueno, pues yo voy a copiar este código, control C o copiar, control V, pegar, lo pego en la función de la resta y lo único que hago es cambiar el signo para que vaya restando al acumulado pues la cifra que aparezca en el display, ¿no? Luego reseteo la cifra y también tengo que tener en cuenta que esta variable que acabamos de crear hace un instante, esta que estoy señalando ahora en pantalla, bueno, pues la hemos creado para que la función resultado, es decir, la del símbolo o botón del igual, detecte la operación que estamos realizando. Pero claro, aquí no nos vale, aquí tendríamos que decirle, en vez de sumar igual a true, pues restar igual a true. Claro que deberíamos de declarar una variable restar, igual que hicimos con la variable sumar. Luego entonces var restar y también decirle que es igual a false. Y luego también hay que tener en cuenta lo siguiente. Si nosotros... Bueno, eso vamos a dejarlo para el final, para que lo vayáis viendo. Iba a anticipar aquí un pequeño movimiento, pero vamos a dejarlo para dentro de un rato y que lo veáis bien. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, evidentemente, pues aquí en esta función resultado, si le hemos dicho if sumar, es decir, si la operación que estamos haciendo es sumar, hazme esto, bueno, pues podríamos pensar lo siguiente, oye, mira a ver si la operación a realizar es restar. Luego entonces, dentro de la función resultado, podríamos agregar un else if y decirle else if restar, abrimos la llave, cerramos la llave de este else if, e igual que hicimos con la suma, bueno, pues ahora lo hacemos con la resta, es decir, este código me puede servir, lo copio, lo pego dentro de este else if y lo único que hago pues es cambiar los signos, ¿no? De tal forma que le estoy diciendo que cuando pulse en el botón de restar, pues a lo que llevamos acumulado le reste lo que hay en el display.
Bien, y después de esto, que no se me olvide, que siempre, pues casi se me olvida, ¿no? Hay que llamar a la función resta desde el botón de la resta, ¿no? Es decir, tenemos que irnos a la calculadora, mirar a ver dónde está el botón de la resta y escribir el evento correspondiente, es decir, onClick igual a comillas resta, que es el nombre de la función que hemos creado hace un instante. Bueno, pues ahora sí ya guardamos cambios con control S, nos vamos al navegador, F5 para actualizar. Y bueno, como la suma funciona en principio adecuadamente, pues yo le diría lo siguiente: 5 más 3 más 2 igual a 10. Y hasta aquí va bien. Pero ahora a este 10 yo le pretendo restar, por ejemplo, 3 para que me dé 7. Luego entonces ahora le digo menos. Fíjate como al darle al menos ya me escribe aquí un 6, algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Y después de esto, si le digo 3 y le doy al igual, pues me pone 9. Es decir, no funciona en absoluto correctamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues vamos a irnos al código y aquí pues tenemos que jugar un poco a rompernos la cabeza, ¿no? E intentar detectar qué es lo que está pasando. Y lo que está pasando es que principalmente en la variable acumulado pues no tenemos la cifra correcta. Fijaros que aquí en la función resta le estoy diciendo que acumulado es igual a acumulado menos lo que haya en pantalla. Pero si os dais cuenta, con lo que hicimos anteriormente, en acumulado realmente no hay un 10. Me explico. Voy a volver a hacer el ejercicio. Reseteo el navegador actualizándolo con F5. Yo le digo 5 más 3 más 2. Bueno, pues me detengo aquí. Antes de darle al igual, dándole al igual, sabemos todos que va a dar 10, es decir, 5 más 3 más 2. Lo que tengo ahora mismo en la variable acumulado es un 8. ¿Y por qué un 8? Porque si os dais cuenta en el código, lo que le estamos diciendo cuando le damos al igual es súmame lo que hay en acumulado más lo que hay en el display. Pero esto que hay en el display todavía no está en acumulado. Es decir, en acumulado lo que hay es un 8. Con lo cual, cuando nosotros le damos al igual, nos escribe aquí 10 correctamente, pero en ningún momento acumulado es igual a 10. Con lo cual, cuando pretendo restar, pues ahí ya nos hace algo extraño, ¿no? Tener en cuenta que en acumulado tenemos un 8 y que en el display tenemos un 2, después de darle al igual. Es decir, yo le di al igual y aquí pone 10, sí, pero el que ponga ahí 10 no implica que acumulado sea igual a 10. Acumulado es igual a 8. Y cifra, que es lo que ponía hace un instante en el display, es igual a 2. Repasamos las variables si queréis. Con lo cual, cuando yo le dé al botón de restar, tenéis que tener en cuenta estos dos valores. Acumulado 8, cifra 2. ¿Y qué es lo que ocurre cuando le doy al botón de restar? Pues lo que ocurre es que le estoy diciendo que acumulado es igual a acumulado, es decir, a 8 menos 2, cifra. 8 menos 2 igual a 6. Por eso me ponía un 6. Y esta línea lo que hace es mostrar ese 6 en pantalla. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Seguramente pues tengáis que verlo detenidamente porque esto es difícil de seguir. Es un buen ejercicio mental. ¿Cuál sería la solución que yo veo? Bueno, pues la solución que yo veo a este problema sería la siguiente. Yo le diría if sumar, pero aquí con los paréntesis. Sumar era la variable booleana que hemos creado hace un instante. Sumar va a ser true siempre y cuando antes haya sumado algo, ¿no? Entonces, si lo que hemos estado haciendo es sumar, pues abrimos la llave. Yo te digo que, vamos aquí a hacer un copiar-pegar para que lo veáis, pues esta línea, control C, la vamos a pegar aquí. Y lo que te voy a decir es que en acumulado le sumes lo que hay ahora mismo en pantalla. Es decir, lo que estoy haciendo con esto es, mira, si lo último que has hecho es sumar, guárdame en acumulado, pues el 8, que es lo que había en acumulado, más el 2, que es lo que hay en pantalla, por ejemplo, ¿no? Bien. Y ahora coges y me muestras eso en pantalla. Con lo cual, cojo esta línea de aquí, la corto, o mejor que cortarla, la copio, porque la voy a necesitar después. Es decir, esta línea la copiamos y la pegamos justo debajo de la anterior. Y ahora, pues aquí cierro la llave de este if. Y ahora pues abro un else, es decir, si no se cumple la condición del if, es decir, si lo último que hemos hecho no es sumar, entonces lo que tienes que hacer efectivamente es restar pues lo que hay en el display a lo que llevemos acumulado. Este else pues se cerraría aquí. Y luego, pues una vez que hemos cerrado este if else, pues reseteamos cifra como hemos hecho hasta ahora, pero ahora lo que le tengo que decir aquí es que sumar, que hasta ahora valía true, tiene que ser false.
¿Para qué? Pues para que sumar y restar no sean las dos true, ya que si lo último que hice fue sumar, pues la variable booleana valdrá true. De esta forma, si lo último que hice fue restar, le digo, oye, mira, no estoy sumando, sí estoy restando. Bueno, soy consciente de que esto cuesta bastante ver, pero es precisamente lo que persigo, ¿no? Es decir, con lo que llevamos aprendido hasta ahora, pues que juguemos un poco con el lenguaje, juguemos un poco con JavaScript. También soy consciente de que avanzando un poco más y teniendo algún conocimiento más, no tiene por qué ser tan complicado. Y oye, también soy consciente de que es posible, aunque me gustaría que me dierais la solución, es posible, decía, que alguno de vosotros haya encontrado una forma más sencilla de hacer esto, pero recuerdo que tiene que funcionar como una calculadora real. Y sé que de momento tiene muchos fallos nuestra calculadora, pero de momento el comportamiento es el de una calculadora real. Así que si alguien ha encontrado un camino más sencillo, bueno, pues que me lo proponga en los comentarios. Pero bueno, vamos a ver si esta resta de momento funciona. Y va a funcionar a medias, pero bueno, si guardamos cambios y vamos al navegador y actualizamos, vamos a ver qué ocurre. 5 más 3 más, hasta aquí va bien, ¿no? 8, bueno, pues más 2, esto es 10. Si yo ahora le doy al menos, recordar que antes al darle al menos, pues aquí me ponía un 6, ¿no? Si yo le di al igual, me pone un 10. ¿Qué ocurría cuando yo le daba ahora al menos? Bueno, pues recordad que me ponía un 6. Si yo le di al menos, pues ahora no ocurre nada, parece ser. Y si le digo menos 3, igual a 7. Bueno, pues parece ser que está funcionando. Lo repito. 5 más 3 más 2, le damos al igual, 10, hasta aquí funcionaba antes exactamente igual, pero ahora si le damos al menos, antes no funcionaba, nos ponía un 6. Bueno, pues ahora le di al menos, 2 igual a 8, menos 3, 8 menos 3, 5. Pero ahora no le voy a dar al igual, le voy a dar al menos, 5, 2, 5 menos 2, 3, menos 3, eso es. Y menos 2, pues igual a 1. Bueno, pues hasta aquí parece que funciona más o menos bien. Ya os digo que todavía faltan muchas cosas. Es decir, si jugáis con la calculadora, pues descubriréis que en determinadas circunstancias no suma bien, en determinadas circunstancias tampoco resta bien. Pero bueno, vamos poco a poco. Se trata de ir pues pensando en JavaScript, ¿no? De jugar un poco con el lenguaje. Bien, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y en el próximo pues continuaremos mejorando este código hasta que funcione nuestra calculadora lo mejor posible. Así que os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.